Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Les agradezco si me confirman que me están escuchando en este momento. Ok, sí, estoy muy bien. Les agradezco si por el chat algunos me confirman si están escuchando. Igual que en las otras lecciones, pues les agradezco mantener el micrófono cerrado. Y si tienen alguna duda lo pueden abrir o a través del chat. Entonces, por favor, ahí mantener sus micrófonos cerrados para poder que no se nos meta ruido y feedback. Bueno, entonces reciban un saludo. El día de hoy vamos a trabajar básicamente en gráficos. R, si para algo es conocido y potente, es para hacer gráficos. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en la lección del día de hoy, sobre todo en cómo hacer gráficos. En el aula virtual, aparte de los materiales de la lección, incluimos dos libros ahí que pueden utilizar, uno para graficación usando los comandos propios de R y otro para graficación usando el comando ggplot2, que es un paquete muy utilizado en R para graficar. Tal vez de los más utilizados, pues permite hacer gráficos muy bonitos, muy elegantes, y vamos a tratar hoy al final de la clase. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy. Les agradezco, pues, si me confirman por ahí, si me están escuchando. Vamos a apagar el video y a compartir el escritorio. Espero que me estén escuchando. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación siguiendo este documento autorreproducible. Gracias a Andrea, que sí me está escuchando, muchas gracias. Vamos a seguir este documento autorreproducible que, por cierto, en la próxima lección o siguiente vamos a estar explicándoles cómo se generan, para que ya a partir de aquí en todos los cursos no se entreguen las tareas utilizando documentos autorreproducibles como estos que estamos utilizando en este momento. Bueno, muy bien, para iniciar, recordemos que habíamos visto que los comandos los gráficos en R, básicamente el comando básico de R para hacer gráficos es el comando plot. Una vez que uno ha graficado en R utilizando el plot, que de hecho un gráfico muy básico vimos en la tarea, luego uno le puede ir agregando cosas al gráfico. Esa es la idea. Por ejemplo, acá, ya este gráfico lo habíamos estudiado, genero X como números aleatorios, Y como números aleatorios, hago el plot del gráfico, y bueno, aquí estoy haciendo todo el plot. Bueno, eso es lo que habíamos visto hasta la lección anterior. Hay otras variaciones del plot, por ejemplo, que producen básicamente el mismo gráfico que acabamos de ver. Yo puedo acá, por ejemplo, hacer un column bind de X y Y, combinándolas, y de una sola vez entonces le doy plot Z, y con eso me produce este gráfico que estamos viendo en pantalla. Eso es lo que estoy haciendo, es formando como una matriz. En Z sería una matriz de dos columnas, y entonces de una sola vez grafico. Esa es otra manera de hacer básicamente el mismo gráfico. Claro que aquí usé el plot de manera muy simple, pero yo podría hacerlo, ponerle títulos, subtítulos y cambiarle el color, etcétera, igual que acá. Bueno, otra manera y muy conocida en R, que es bueno que ustedes vayan comprendiendo desde ahora porque se utiliza mucho en R, es lo que se conoce en R como una fórmula, que es de esta manera. Esta es una manera de decirle a R que X es la variable independiente y Y es una variable que depende de X, con este símbolo. Con ese símbolo se establece una fórmula. Luego en otros cursos vamos a trabajar más con esto para hacer, por ejemplo, regresión. Entonces acá quiere decir que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Entonces aquí le digo, grafique X y Y de color rojo con el comando plot. Y nos sale este gráfico que tenemos en pantalla. Bueno, yo puedo hacer fórmulas más complicadas, como por ejemplo, si X es la variable independiente y la variable dependiente es el logaritmo de Y más 1, por ejemplo.
y entonces aquí nos grafica x en el eje x y en el eje y logaritmo de y más 1 como estamos viendo acá. Puedo cambiar el tipo de gráficos, por ejemplo aquí plot XY tipo P es este gráfico clásico en el que los puntos se representan por círculos, eso se logra con type P. Si yo le digo aquí type L, entonces lo que hace es unir, como estamos viendo ahí en pantalla, todos los puntos con una recta. Y hay muchos tipos, yo le puedo decir type B, por ejemplo, y entonces aquí me hace el gráfico, voy a hacerlo más pequeñito para que veamos todo el gráfico, type B, entonces hace círculos y une los gráficos con líneas. Este sería type B. Ustedes pueden revisar en la documentación, hay muchos tipos de gráficos que uno puede hacer. Aquí el type, hay muchas opciones para cambiar este type. Un gráfico muy sencillo, ven, esto que es muy útil, que es poner leyendas, es muy usado en R para indicar qué quiere decir, por ejemplo, varias de las curvas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces observen aquí, voy a hacer este gráfico, voy a irme a R y lo voy a graficar. Lo que estoy haciendo acá es un plot de un punto en la posición 1,5, un punto en la posición 1,5 en X y 1,5 en Y, que sería este punto que estamos viendo acá. Entonces, vamos a graficar acá en R. Entonces, si yo le digo que run a este gráfico, entonces vean que me graficó estos dos puntos. En realidad, lo que les dije estaba mal, es dos puntos, el punto 1,1 y el punto 5,5. Esos puntos nos grafican este punto que estamos viendo acá y este punto que estamos viendo acá. Ese sería ese gráfico que está haciendo este plot. Como les había explicado, luego de que uno hace un plot, a él le puedo agregar cosas. Por ejemplo, esta leyenda. Esta leyenda me dice, en la posición 1,4, agrégueme esto que dice, este vector de etiquetas, C1, 2, 3, que son estas que estamos viendo acá, 1, 2, 3. El LTY, esto me dice que son 3 y que los colores que voy a usar son rojo, azul y verde. Rojo, azul y verde. El pitch, el PCH, 1715 quiere decir que va a usar las figuras 15, 16 y 17. 15 es este cuadrito, 16 es el círculo y 17 es el triángulo. Luego lo vamos a ver más adelante. Y este CEX igual 2 es el tamaño. Es el tamaño de la figura. En este caso es 2. Entonces observen que si yo hago este legend, luego del plot, como acá, lo voy a hacer ya en vivo. Okay, le doy acá, run, y me graficó el gráfico con las leyendas. Yo le puedo decir aquí, por cierto, que yo le puedo decir aquí, en RStudio hay varias opciones, por ejemplo, Clear All para borrar todos los gráficos que he realizado. Este export es muy útil. Ven que yo puedo salvar la imagen como un JPG, si le doy acá. Puedo también salvarlo como un PDF o puedo darle copy to clipboard. Esto es muy útil para generar la tarea. Yo le puedo decir aquí copy to clipboard, entonces lo copio en el portapapeles y después me voy, por ejemplo, a Word y ahí lo puedo pegar porque ya lo copié, no hace falta estar capturando la pantalla. Digamos que ahí me voy a Word y entonces le doy pegar acá en Word y me inserta ese gráfico que acabamos de hacer en R, ¿ven? Esa es una manera muy útil. Bueno, entonces acá tengo varias opciones, también tengo esta opción Zoom. Si quiero ver el gráfico en pantalla completa, ahí le hice un Zoom. Y Export. Y la opción Clear All. Con esta puedo borrar todos los gráficos que he hecho. Eso es lo que quería hacer para volver a hacer el plot. Y le voy a dar aquí, por ejemplo, que el tamaño sea 1. Sex1, CEX1, le doy Run. Y observen que entonces las etiquetas en este momento me quedaron más pequeñas. Ok. Clear All lo voy a volver a hacer y acá le voy a decir que use, por ejemplo, el PCH del 17
al 19, por ejemplo, entonces me va a cambiar las figuras. Le doy run. Ok, ven, entonces hizo otro tipo de figuras y de líneas aquí. Ok, muy bien, entonces seguimos adelante. Entonces recuerden que siempre uno hace un gráfico plot y luego con algunas otras instrucciones le va agregando cosas. Vamos a hacer un ejemplo de eso, un poquito más grande. Vean este gráfico, yo hago un plot aquí y luego le voy agregando una serie de cosas, un polígono, puntos, líneas, textos, líneas paralelas, un título, títulos en los ejes y leyendas. Y me produce este gráfico, que es un gráfico en el que le puse muchas cosas encima al plot y por eso se llama gráfico variado. Voy a hacerlo allá en RStudio para que lo vean cómo él va generando el gráfico más en vivo. Digamos que lo pego aquí, le doy plot. Ese primer plot, ven que lo único que me hizo fue esas líneas que están viendo en pantalla. Ahora voy a hacer este polígono con unos datos que siguen la uniforme. Entonces esos datos salen al azar, ven, ahí me quedó el polígono. Luego con este comando points voy a hacer unos puntos que también están en un lugar ahí al azar. Entonces grafico unos puntos, ven dónde quedaron esos puntos en rojo. Luego con estos otros voy a hacer otros puntos al azar, pero ahora en color verde, color green. Ahí me hice unos puntos al azar en color verde. Voy a hacer unas líneas, ahí están esas líneas que también salieron en posiciones al azar porque aquí estoy corriendo la uniforme. Un texto que ponga estas etiquetas 1, 2, 3, 4, 5, también la voy a poner en un lugar al azar. Le doy run y ahí me puso, ven, 1, 2, 3, 4, 5. Abeline, me hace esta línea horizontal. Luego le voy a poner un título al gráfico con ese comando título. Le pone el comando gráfico variado. Ahora le voy a hacer el eje X con estas etiquetas, con este axis 1. Ahí ven, ese es el eje X. Luego axis y 2, voy a hacer el eje Y. Perdón, le di acá arriba. Voy de nuevo acá. Ahí lo voy generando de nuevo. Ahí estaba el eje 1. Ahí le doy el eje 2. Ahí está el eje 2. Y ahora le voy a poner una leyenda en la posición 8,3. Y ahí está la leyenda. ¿Ok? Acá le puedo dar zoom para verlo maximizado un poco mejor. ¿Ven? Ahí está mi gráfico. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, este ejemplo lo que quiero ilustrar es que todos los gráficos de R estándar se basan en la idea de hacer un plot y a partir de ese plot le agrego cosas. Y el R seguirá trabajando en ese plot hasta que yo ejecute otro plot. Por ejemplo, si yo ejecuto este plot, entonces ahora sí empieza un nuevo gráfico, ¿ven? Entonces cada vez que aparece un plot, todo lo que venga después es encima de ese gráfico, hasta que aparezca un nuevo plot. Bueno, muy bien. Lógicamente este gráfico no siempre dará igual porque tiene cosas que son generadas aleatoriamente. Entonces no siempre va a dar igual, por aquello de que les dé distinto. Bueno, hay una serie de objetos que uno puede agregar sobre un gráfico tipo plot, por ejemplo, puntos, líneas, textos, líneas horizontales, líneas verticales, polígonos, segmentos, flechas, símbolos, leyendas, etc. Hay todavía más objetos que pueden ser agregados. Estos son los más comunes que uno puede agregar. Ok, muy bien. Entonces acá, por ejemplo, vemos otro gráfico que se genera X y Y, puntos al azar, y después agrego los grafico con este plot, y luego agrego esta línea vertical y esta línea horizontal, que serían estas dos líneas que van acá. Agrego un texto y agrego otro texto, que serían algo de texto y un texto de tamaño 2. Lo hacen estos dos comandos. Ok, por ahí en la tarea viene un poco generar un gráfico así un poquito más difícil, hacia base de comandos sobre el plot. Bueno, como ya vimos, el tipo de puntos que use el comando plot depende del PCH, del color y del LTH,
que eso nos determina el tipo de punto, el tamaño y el color. Vean, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que, bueno, me grafique X y Y, type N, y luego me dice que de color rojo y de tipo 3. Entonces esto me lo hace con estas crucecitas. Ok, todo eso es elegible. Acá les grafico, voy a hacer un plot con axis and false, entonces no dibuja ejes. Y aquí lo que estoy dibujando voy a hacerlo, vean. Voy a hacerlo en RStudio para que lo vean. Ahí es para que sepan los tipos de puntos que podemos usar. Ok, voy a hacer este gráfico acá. Hago el gráfico. Ahí es un gráfico sin nada. Voy a dibujar puntos con PCH del 1 al 10 y de color azul. Entonces vean, esos son los puntos. Si yo escojo PCH del 1 al 10, hace todos estos tipos de figuras. Del 11 al 20 hace estos tipos de figuras para representar el punto. Y estos son del 21 al 25. Esos son todos los posibles tipos de figuras para un gráfico. ¿Okay? Para representar el punto, digamos que es a veces la esencia más importante en un gráfico. Entonces son los diferentes tipos que hay. Bueno, muy importante, en R se pueden hacer múltiples gráficos en una ventana con el comando par. Este comando par mthrow22 lo que me dice es que va a hacer una matriz 2x2 en la que va a meter 4 gráficos en la misma ventana. En lo que me produce es que voy a hacer 4 gráficos como esos que están viendo en pantalla. Entonces, estos 4 gráficos que hago seguidamente con plot, los grafica en la misma ventana. Lo voy a hacer allá en RStudio para que lo vean en vivo. Voy a graficar acá. Le doy Clear All. Este comando par me dice que va a dividir esta ventana de acá a la derecha en cuatro segmentos o en 4 trozos, digamos. Entonces este primer gráfico, vean dónde me sale, en la primera posición de la ventana, queda a la izquierda. Luego el segundo gráfico, luego el tercero y luego el cuarto. Y hago 4 gráficos en la misma ventana. Okay, ahí los están viendo. Los 4 gráficos en la misma ventana, que a veces es muy importante para efectos de comparar resultados, etcétera, hacer el gráfico, todos los gráficos en la misma ventana, varios gráficos en la misma ventana. Bueno, vamos a seguir viendo gráficos. R tiene muchísimos tipos de gráficos, vamos a estudiar algunos de los más comunes. Vamos a usar para el siguiente ejemplo esta tabla VDETs. Son tablas que R contiene algunas tablas, por ejemplo esta es una, VDETs. Recuerden que si yo en R, por ejemplo, pongo esa tabla aquí, entonces le doy Run, él me la despliega. Son ejemplos que ya trae R. Y aquí lo que dice es que las muertes entre 50 y 54 años, y aquí están los promedios, digamos, en rural, hombres, mujeres, hombres rural, mujeres rural, hombres urbano y mujeres urbano. Entonces son 4 variables medidas acá por categorías. Eso es lo que tiene esa tabla. Recuerden que entonces R trae varias tablas. Por ejemplo, iris. Recuerden que ya trae iris. Si yo lo doy run, ahí aparece iris. Son ejemplos que ya R trae. Bueno, ahora vamos a hacer gráficos con esta tabla VDETs. Entonces, solo para ilustrar, esta es la tabla. Yo puedo hacer aquí gráficos bien interesantes. Por ejemplo, este bar plot para hacer un gráfico de barras. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para ver el comando y el gráfico. Ahí está, bar plot. Voy a graficar la tabla VADETs, beside and true, legends and true. Este legends and true me hace esta leyenda acá a la derecha. El Y-limit es muy importante. Esto es el límite en el eje Y que me va a graficar desde 0 hasta 90. Este es el título Y-lab, el título del eje Y, muertes por cada 1000. Y main es el título principal que dice tasas de mortalidad en Virginia. Entonces eso es lo que me hace este gráfico. Yo podría hacerlo de colores, etc. Ahora vamos a ver más adelante. Este es el comando bar plot, que es muy útil. Me hace este diagrama estos diagramas de barras acá por categorías. Muy bien. El dot chart, le estoy haciendo lo mismo, pero otro tipo de gráfico. Dot chart, ven que aquí
me grafica como las distribuciones de las 4 categorías, cómo están las mujeres en urbanas, hombres urbanos, mujeres en rural y hombres en rural, y hacer unos gráficos acá para hacer una comparación. Este gráfico es con el dot chart. Ok, les recuerdo que yo les colocamos en el aula virtual 2 libros. Hay un libro entero completo sobre gráficos en R, de estos que estamos viendo, y luego gráficos con ggplot2 que vamos a ver más adelante. Ok, muy bien. Entonces, gráficos circulares o gráficos circulares, ¿sí? El pie charts. Entonces, por ejemplo, acá, este es un gráfico muy usado en estadística, ¿verdad? Así que estamos viendo, muy, muy útil. Voy a definir grupos como un vector 18, 30, 32, 10, 10. Esto tiene que sumar 100. Le voy a definir una etiqueta a cada una de las categorías. A para 18, B para 30, C para 32, D para 10 y F para 10. Y entonces le digo pie que me grafique grupos con estas etiquetas que acabo de definir aquí y con estos colores en orden respectivo: rojo, azul, verde, amarillo y naranja. Eso me produce este gráfico que estamos viendo acá en pantalla. Ustedes, para probar en la casa, yo les recomiendo que cuando estudien hagan copy acá y vayan a RStudio y hacen una, como estoy haciendo en este momento, lo corren para que vean un poco el efecto y, por decirlo así, travesen un poco las opciones. ¿Por qué me quedó aquí pequeñito este gráfico? Porque es interesante esto que me pasó, porque le di un par flow antes para hacer los gráficos, 4 gráficos por ventana, y no lo he eliminado. Entonces tengo que decirle aquí un clear all para eliminarlo. Y lo vuelvo a hacer y ahora sí me quedó en toda la ventana. Porque el par flow que yo había dado antes no lo había borrado. Entonces él seguía manteniendo la ventana dividida en 4. Por eso ahora le di clear all y ya ahora sí me hace el gráfico en una sola ventana. Entonces yo les recomiendo empezar a jugar aquí con las opciones para ver un poco, descubrir cómo es que funciona. Bueno, se pueden hacer histogramas, son muy útiles, ¿verdad? Aquí defino en X 100 datos que siguen la curva normal al azar, con medias 0 y varianza 1, eso es lo que hace esto. Y luego le digo, hágame un histograma de X de color blue. Ahí está el histograma que, lógicamente, tiene que seguir más o menos la curva normal, porque yo le dije que me lo generara estos datos X siguiendo la curva normal. Entonces esto se usa mucho para simular cosas, para simular datos, y bueno, el histogram para hacer el histograma. Los boxplot, hay varias maneras de hacer boxplot en R. Esta es una. Boxplot, por ejemplo, aquí le estoy diciendo CEPAL. Recuerden que estos datos, yo le estoy diciendo que me grafique el largo del cépalo y que en X estén las especies. Recuerden que Iris tiene 3 especies: setosa, versicolor y virgínica. Eso es lo que va a poner en el eje X. Y en el eje Y va a estar el largo del cépalo. Recuerden que con este símbolo yo hago una fórmula. Este sería el eje X, son las especies, y el eje Y, el largo. Y le estoy diciendo que me haga un boxplot. ¿Con qué data? Con Iris. El título del eje Y, el largo del cépalo en centímetros, y el título principal, medidas en la tabla Iris. Y observen que acá, muy importante, me genera, aquí me muestra un dato atípico en virgínica. Estamos viendo que hay una atipicidad. Muy bien. Ese sería un boxplot. Bueno, unos gráficos muy interesantes que permite hacer R son la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones es sumamente útil en análisis de datos, en estadística en general, y nada mejor que verla de manera gráfica. Por ejemplo, yo aquí tengo los datos Iris, acá los despliego, ahí están los datos de Iris, y entonces yo le puedo hacer un head y un tail a Iris. Eso es muy útil, lo voy a hacer aquí. Yo puedo desplegar los datos de Iris dándole Iris, pero a veces ven que quedaron demasiados datos, entonces tal vez no me interesa ver todos los datos como los estoy viendo en esta pantalla. Entonces le puedo dar un head Iris, solo me despliega
las primeras 6 filas de una tabla de datos. Perdón acá que es que tengo el teclado, tengo el teclado mal, bueno, ya. Entonces le doy head iris, ven, me da solo las primeras 6 filas. O le puedo dar tail iris, o sea, la cola de iris, y me da las últimas 6 líneas. Ven, para darse una idea. Ahora, yo le puedo dar la correlación de iris. Ojo que en iris yo puedo calcular correlaciones, pero solo en las primeras 4 variables. En la última no, porque la última no es cuantitativa. Entonces yo podría decirle la matriz de correlaciones, calcule la matriz de correlaciones de iris, pero tengo que quitar, la columna menos la columna 5, de esta manera, porque la columna 5 no es numérica. Entonces yo le digo, calcule la matriz de correlaciones de la tabla iris quitando la columna 5. Entonces ahí está la matriz de correlaciones. Aquí la estamos viendo aquí abajo. Ahora, ahí no es tan fácil leer las correlaciones. Uno podría ahí tratar de determinar quién correlaciona con quién y quién es más fuerte, qué correlación es positiva, cuál es negativa. Por ejemplo, entre el largo del pétalo y el largo del pétalo y el largo del sépalo hay una correlación alta, etc. Pero es difícil de ver. Entonces vean que yo puedo hacer los siguientes gráficos. Vean estos gráficos. Este gráfico hay que cargar este paquete elipse. Hay que obviamente instalarlo primero. Luego le calculo la matriz de correlaciones. La dejo en la variable correlación y le doy plot correlación en color rojo. Y ven qué interesante el gráfico que me hace. Aquí me grafica la matriz de correlaciones. Cuando los círculos que me quedan son elipses, en este sentido quiere decir que la correlación es fuerte y positiva. Cuando el círculo va en el otro sentido, como por ejemplo la correlación es negativa. Vemos que es negativa, pero no tanto. Entre más circular, por ejemplo significa que es correlación más débil. Y entre más elíptico, correlación más fuerte, por ejemplo Entonces la correlación entre el ancho del pétalo y el largo del sépalo, que es esta, es alta y positiva. Esta, por ejemplo, es muy, muy alta y positiva, o sea que el largo del pétalo correlaciona muy bien con el ancho del pétalo, correlaciona positivamente. Esa es una manera de ver la matriz de correlaciones bastante bonita con más facilidad. Hay otro gráfico que se puede hacer con este paquete, CorePlot. Hay que instalarlo lógicamente, luego se carga el paquete y se usa esta función CorePlot y le paso la matriz de correlaciones. Todavía está mejor, vean que aquí me grafica en azul las correlaciones positivas y en rojo o rosado las correlaciones negativas. Entre más azul y más grande el círculo, más fuerte la correlación. Entonces la correlación entre el largo del sépalo y el largo, bueno, aquí lógicamente es 1, ¿verdad? En la diagonal, entonces ahí la correlación es muy fuerte. Acá la correlación entre el largo del pétalo y el largo del sépalo, vean que es bastante alta y positiva. En cambio acá esta correlación, entre el largo del pétalo y el ancho del sépalo es negativa. ¿Ok? Entonces otra manera bastante interesante de ver la matriz de correlaciones. Otra manera es con el CorePlot, pero aquí estoy definiendo unos colores en hexadecimal, lo dejo aquí en color, puede ser cualquier color, aquí no hay por qué ponerle estos colores tan complicados que yo puse, puede ser verde, amarillo, rojo. Y le digo CorePlot, pero aquí con estos comandos que le estoy poniendo aquí, fórmula shape, etc., es este mismo CorePlot que hice acá, nada más que le puse algunas opciones y entonces me lo grafica diferente. Por ejemplo, le estoy diciendo acá que el coeficiente, agregue el coeficiente de correlación en negro. Entonces vean que aquí me está agregando, además de los colores, está el número que es la correlación. Por ejemplo, esta correlación es 0.82, esta es 0.87
y esta es menos 0.37, etc. Entonces me ilustra la correlación con colores, pero adicionalmente también incluye el número, ¿ven? El valor de la correlación. Entonces, muy bien. Ok, perfecto. Ok, ¿sí me están escuchando? Muy bien. Ok, vamos a ver cómo estamos. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo puedo hacer histogramas, por ejemplo de iris. Recuerden que con el dólar se le extrae la variable a una tabla. Esta es la variable largo el sépalo de la tabla iris. Con esa variable hago un histograma, por ejemplo. Ahí no le estoy dando opciones, entonces todo lo pone en blanco. Aquí le doy una opción que color en 3, entonces me tira el color en verde. Por cierto, uno puede usar para los colores los nombres o los números. En el aula virtual también les pusimos un archivo donde vienen todos los colores que se pueden usar en un gráfico en R, que son una gama casi infinita de colores. Entonces ahí viene en un archivo todas las opciones que ustedes pueden usar aquí para color, para que busquen colores bien bonitos y elegantes, colores pasteles, etc. Entonces ahí están en el aula virtual. Dentro de un rato les muestro. Bueno, voy a mostrarles aquí para que ustedes vean en el aula virtual. Les colocamos un par de materiales muy interesantes. Vamos a ver si me logro conectar. O tarda un poquito porque es que tengo aquí, bueno, okay, ahí estamos en el aula virtual. Entonces en el aula virtual les colocamos algunos materiales muy importantes para que ustedes complementen lo que vamos a ver en la clase, porque es imposible en una clase pues dar todo lo que hay en graficación en R, que es muchísimo. Entonces en el aula virtual pueden ir a ver acá, ven, hay colores en R. Aquí viene toda la gama de colores en R que ustedes pueden ver. Ok. Bueno, ahí ustedes lo pueden bajar. Y les pusimos 2 libros. La guía de gráficos en R usando Microsoft Windows y ggplot2, que ahorita vamos a estudiar un poco. Bueno, entonces, ok. Ahí lo pueden bajar. Bueno, entonces seguimos. Otras funciones, por ejemplo, vean, esta es muy útil, que plotee la función de densidad de la variable iris largo el sépalo. Entonces ploteo la función de densidad y estamos viendo la función de densidad. Es muy útil para tratar de ver si una variable, qué distribución de probabilidad sigue. En este caso sigue bastante de cerca la distribución normal. Puedo hacer un pi con la tabla de iris. Lógicamente quedan del mismo tamaño los tres, porque recuerden que esta tabla tiene 50 individuos versicolor, 50 setosa y 50 virgínicas. Entonces esto lo hace este gráfico pi, tipo pi, lo puedo hacer tipo bar plot también. Y lógicamente los tres quedan del mismo tamaño también. Un box plot, que ya lo habíamos visto un poco, pero aquí el largo del pétalo versus las especies, nada más que aquí le dije que me los haga el primero rojo, el segundo azul y el tercero verde. Entonces me hace el box plot de los datos iris. Entonces ahí está el box plot y vemos que nos sale un dato acá atípico. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Este es un gráfico muy interesante, muy útil. Vean que aquí estoy graficando los datos de iris y estoy graficando el largo del sépalo versus el ancho del sépalo en un plano. Y entonces estoy haciendo que las especies, aquí tengo, si mal no recuerdo, las setosas en círculos negros, las virgínicas en verde y cruces, y la versicolor aquí en rojo en triángulos, si mal no recuerdo. Pero bueno, esas son las tres especies. Vean cómo logro que me grafique usando tres símbolos distintos para ver la separación de las tres clases. Entonces yo le digo width, la función width con iris.
Esto quiere decir con iris, hágame este plot, grafíqueme cepal en el eje X, largo el cépalo en el eje X, ancho el cépalo en el eje Y, y el color determinémoslo de acuerdo a las especies. Entonces por eso es que me hace uno color negro, otro rojo y otro verde. Y el PSH, que es el tipo de símbolo que usa, dice as numeric species. Este as numeric lo que hace es convertir en numérico las especies. Las especies son de 3 tipos: setosas, virgínicas y versicolor. Este as numeric me los convierte en 1, 2, 3. Entonces el PCH que va a usar es 1, 2, 3. Por eso me hace círculos, triángulos y cruces. Este es un gráfico muy útil para ver, digamos, métodos predictivos. Vamos a usar esto después para poder graficar y ver un poco cómo está la separación de las clases que uno anda buscando tal vez predecir. Otro gráfico muy útil, muy usado en R es el PERS. Aquí le digo PERS iris. Esto me hace un gráfico muy útil, que es que me grafica todas las variables contra todas. Por ejemplo, esta significa que está graficando en este cuadrito de acá, me está graficando el largo del cépalo versus el ancho del cépalo. Este, por ejemplo, me está graficando el largo del pétalo versus el largo del cépalo. Entonces veo que tiene una distribución, hay mayor correlación. Es una manera, por ejemplo, vean esta, que hay una correlación bastante buena. ¿Esa qué sería? Ancho del pétalo versus largo del pétalo. Entonces, como una manera también de ver la matriz de correlaciones con este comando PERS. Entonces lo que me hace es graficarme en un solo plano todas las variables contra todas las posibles combinaciones XY en un solo gráfico. También le puedo poner colores y otras cosas, como vamos a ver más adelante. Aquí está el mismo gráfico PERS de iris, pero aquí le estoy diciendo el tipo que haga y los colores, y que la clase sea de acuerdo a las especies. Entonces esto me hace este gráfico que está mucho más bonito. Vean, me hace X versus Y, todas las posibles combinaciones de variables de esta tabla, me grafica cómo separan esas variables a las clases, y además veo la correlación. Veo un montón de información en este gráfico: correlaciones, separación de clases. Por ejemplo, este gráfico que estamos viendo acá, este que me queda aquí, por ejemplo, este que sería largo del pétalo versus largo del pétalo, largo del pétalo, sí, versus largo del sépalo. Se ve que estas dos variables, largo del sépalo versus largo del pétalo, tienen una correlación fuerte y positiva, y además separan bien las 3 clases, separan bastante bien las virgínicas, las versicolor y las setosas. Entonces esta es una buena combinación de variables. Hay otras que las confunden un poquito más, aunque casi todas las separan, ¿verdad? Bueno, este es un gráfico muy útil, este gráfico PERS o pares. Gráficos en 3D. R tiene varias librerías para hacer gráficos en 3D sumamente poderosas. No nos da tiempo de trabajarlas todas, pero les voy a mencionar una que se usa mucho, que es la Scatterplot 3D. Esta lógicamente habría que instalarla, luego se carga con el comando library, y por ejemplo aquí le digo Scatterplot 3D, grafíqueme al mismo tiempo el ancho del pétalo de la tabla iris, el largo del sépalo de la tabla iris y el ancho del sépalo de la tabla iris. Aquí está en un gráfico 3-dimensional. También le puedo poner colores, etcétera, etcétera, para ver cómo me separa ya en 3 dimensiones las clases. Todavía hay una mejor separación, lógicamente. Bueno, entonces, ese es un gráfico en 3D. R trae otros paquetes. Hay otros paquetes para hacer gráficos muy bonitos, incluso interactivos, en 3 dimensiones. Bueno, buscando la tipicidad, ya lo habíamos hecho un poquito con el boxplot que trae R por defecto, pero a mí me gusta más usar el boxplot que trae el paquete Factor Miner. Aquí cargo el paquete Factor Miner. ¿Por qué me gusta usar más este paquete? Por ejemplo, por 2 razones. Vean, yo le digo el boxplot de la variable edad. Estoy cargando aquí un ejemplo que ya habíamos visto, que se llama el ejemplo clientes. Grafico la variable edad de los datos clientes en color blue.
Lo que me gusta es que este paquete sí me indica quién es el de la tipicidad. Por ejemplo, aquí me dice que el dato atípico es Damaris. Mientras que los boxplot que trae R por defecto no indican quién es el dato atípico. Solo ponen que haya tipicidad, pero no indica quién. Además, este me lo deja en una variable. Aquí yo puedo hacer el gráfico y además dejar los atípicos en esta variable que le llamé atípicos. Entonces aquí si yo pregunto por la variable atípicos, él me dice la variable atípicos es, el individuo atípico en esa variable es Damaris. Aquí en antigüedad también hago atípicos, me sale que Arnoldo es atípico. Ven, entonces es mucho más completo. En espacios hay dos atípicos, no se ve muy bien, pero yo le puedo preguntar aquí por la variable atípicos y me dice que son Griselda y Diana. Las atípicas en la variable espacio parqueos. ¿Okay? Entonces me gusta más este comando boxplot que trae factor minor que el que trae integrado el propio R. Entonces yo les recomiendo usar este boxplot, me gusta más. Bueno, otra gráfica de la matriz de correlaciones. Aquí ven que estoy haciendo un gráfico PERS como el que vimos antes, pero muy bonito porque me pone las correlaciones en números, pero además me pone el número más grande dependiendo de si la correlación es más fuerte, sea positiva o negativa. Ven que esta correlación es pequeña, entonces la pone más pequeña, esta es más fuerte. Y acá entonces lo pone en números y acá lo pone en gráficos. Entonces además yo podría combinar colores, etcétera, pero acá estoy haciendo números y gráficos. Esto se logra. Aquí requiere una programación un poquito más complicada. Aquí estoy programando una función. No se preocupen que esta función la vamos a ver, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en la próxima lección. Cómo se hacen funciones y qué quiere decir una función. Entonces esta función se la paso de parámetro al comando pares aquí. Ok, por ahora, este ejemplo lo vamos a discutir luego con más detalle. Porque le estoy pasando una función, solo para motivarlos a que la próxima clase vamos a estudiar esto, cómo hacer funciones en R y cómo programar un poquito en R. Ya la próxima clase le vamos a entrar a eso. Por ahora es solo un ejemplo de motivación de que acá se ocupa una función que yo se la paso de parámetro a esta otra función que se llama pairs y me produce este gráfico muy interesante, al cual también le podría agregar colores y otro tipo de cosas. Ven por ejemplo acá esta correlación .12 que la grafica muy pequeñita porque es muy baja, y al contrario esta la grafica muy grande porque es muy alto. ¿Cómo se logra eso? Aquí para explicarles un poquito, aquí yo estoy haciendo el tamaño como 6 veces el valor absoluto de la correlación entre X y Y. Entonces el número va a ser 6 veces el tamaño de la correlación. Entonces obviamente entre más grande la correlación, más grande el número que aparece aquí en el recuadro. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto pueden hacerla a través del chat. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente código que grafica varias series de datos. Voy a usar esta tabla CityRain CSV que creo que está en el aula virtual. Si no me la piden, si la ocupan. Esta tabla tiene 3 series de tiempo. Tiene los niveles de lluvia en Tokio, Nueva York, Londres y Berlín, acá por columnas. Este es el nivel de lluvia de Berlín en los meses de enero, febrero hasta diciembre. Entonces son en realidad 3 series de tiempo. Una para, no 4, una para Tokio, otra para Nueva York, otra para Londres y otra para Berlín. Entonces son series de tiempo. Vamos a ver cómo las podemos graficar para compararlas. Aquí les estoy mostrando el gráfico. Es un gráfico que grafica las 4 series de tiempo. En negro los niveles de lluvia de Tokio, en rojo los de Berlín, en naranja los de Nueva York y en morado los de Londres. Entonces, y aquí grafico los meses, ¿ven? Y aquí este título, caída de lluvia. ¿Cómo se logra ese gráfico? Vamos a ir a hacerlo en RStudio
vean más poco a poco. Ok, bueno, establezco el directorio de trabajo, cargo los datos, lluvia, ahí está mi serie de tiempo, mis 4 series, ¿ven? Voy a borrar este gráfico y voy a traerme ese código para que ustedes vean cómo va él generando el gráfico poco a poco, para que les quede más claro. Entonces, acá, ok. Entonces vean, este primer plot nada más me va a graficar lluvia, dólar Tokio. Entonces me hace la serie de Tokio. Ven, nada más Tokio. Luego, con este axis, row name lluvia, voy a poner el eje X. Ven, y el título del eje X. Luego ahora voy a graficar sobre ese gráfico usando el comando lines las lluvias en Berlín. Entonces grafico las lluvias en Berlín, luego las lluvias en Nueva York, sobre ese mismo plot usando el comando lines de nuevo, y luego las lluvias en Londres. Y finalmente hago estas leyendas, top right quiere decir que es en el top a la derecha, o sea que las va a graficar acá. Entonces le doy run y me grafica las etiquetas. Este tipo de gráficos es muy útil, muy usado. En los siguientes cursos vamos a usar mucho este tipo de gráficos para hacer comparaciones de todo tipo. De muchos tipos vamos a ver. Bueno, ojo que la leyenda le puse top right, por eso es que la hace acá a la derecha en la parte superior. Aquí se le puede poner top left, bottom right, center, etc. Incluso se le puede poner las coordenadas donde yo quiero el gráfico. Por ejemplo acá, vean que las coordenadas las puse acá, centradas, casi centradas. ¿Por qué? Porque la leyenda las puse en la posición 1, 300. Es el mismo gráfico, pero con las leyendas colocadas manualmente, por decirlo de alguna manera. Entonces eso me produce aquí, esta es la posición 1, 300, aquí donde arranca las leyendas. Yo las puedo colocar entonces donde yo quiera. También se puede usar aquí, entonces top left, top right, bottom right, bottom center, top center. Hay varias opciones. Bueno, como les decía, R permite usar fórmulas. Esto es lo que se llama en R una fórmula. Vean en este gráfico, voy a definir X como una serie desde 1 hasta 100, un vector de 100 números. Y luego le digo que y sea x a la 3 menos 6x al cuadrado más 5x más 10. Y le digo ploteme la fórmula, x variable independiente, y variable dependiente. Y en el main, este comando expression es el que hace que esto me quede así bonito, x a la 3, 6x a la 2 más 5x. Ven, que la fórmula matemática me quede aquí bonita, eso lo logra este comando expression que le puse ahí. Ok, y entonces eso me hace ese gráfico, usando la fórmula matemática bien bonita, con las potencias y todo bien. Ok, bueno, múltiples gráficos de barras, ya habíamos hecho un gráfico de este tipo. Vean, vamos a usar esta tabla de datos que es City Sales, ventas en las ciudades, y lo que dice es que las ventas en el producto A, en el producto B y en el producto C, en las ciudades de Seattle, London, Tokio, Berlín y Mumbai. Entonces ven que esto es una matriz, en las filas están las ciudades y en las columnas los productos. Este está en esta tabla. Ok, entonces la leo del disco duro y la tengo acá. Entonces le voy a dar un bar plot. Vean este bar plot. Le estoy diciendo acá ventas. Recuerden que cuando uno usa el comando read table, ventas me queda como un data frame. Entonces aquí estoy usando el comando axmatrix, que yo creo que estaba en la tarea número 1. Entonces que ventas me lo asuma como una matriz, porque barplot espera una matriz, no un data frame. Entonces tengo que convertirlo a matriz. Beside en true tiene una serie de opciones que ahí les dejo para que experimenten. Y eso me produce este gráfico, muy bonito. Que tiene estas etiquetas
y estos en colores pasteles bien bonitos, producto A, producto B, producto C, y cuáles son las ventas por ciudades. Esto me lo hace este bar plot, y con esta serie de comandos, el color, este color barrel, ¿vale? Es lo que me produce estos colores pastel bonitos que me hizo en este gráfico. Ok. Bueno, como les decía, la R tiene infinidad de opciones para graficar, ¿verdad? En el libro que les pusimos en el aula virtual vienen muchísimas. Esta es una, por ejemplo, para hacer estos colores pastel un poquito más elegantes en ese gráfico. Bueno, muy bien. Entonces ya vimos algunas de las funciones más importantes que trae R para graficar, ya incluidas en R. Bueno, la mayoría de ellas. También vimos algunos paquetes. Hay un paquete en R muy famoso que se llama ggplot2. Lo del 2 viene porque es la segunda versión del paquete, que permite hacer gráficos todavía más elegantes y más bonitos y con más opciones que los propios que trae R. ¿Qué se llama? Este paquete se llama ggplot2. Y se basa en una idea de graficar en capas, tal y como lo hacen los software profesionales de graficación. Uno va haciendo capas y capas, una encima de la otra. Tipo los paquetes profesionales de dibujo. Acá, la función básica de ggplot2 para graficar es qplot. Qplot, básicamente, digamos que emula a la función plot de R, pero le agrega opciones y permite hacer transparencias y una serie de cosas que el plot de R no permite, pero que el qplot sí. Lógicamente, para usar estas funciones hay que instalar el paquete ggplot2 y cargarlo con el comando library. El comando qplot igual recibe x y y para hacer un plano XY. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es la forma? ¿El tamaño? El alfa, que es muy importante, que es el nivel de transparencia en el gráfico. La geometría, que es muy importante, que básicamente me establece el tipo de objeto que yo voy a usar, si es un punto, si es una caja, si es un histograma, si es una función de densidad, etc. El método, la fórmula, los facets, etc. El límites en el eje X, los límites en el eje Y, xlim, ylim. Xlab es el título en el eje X, Ylab el título en el eje Y, main el título principal y sub el subtítulo en la parte de abajo del gráfico, entre otras opciones que tiene qplot. Entonces recuerden que qplot funciona muy parecido al plot. En R es plot y en ggplot2 es qplot. Entonces, por ejemplo, recuerden que este gráfico lo hicimos con plot. Este que fue el que iniciamos la clase de hoy y que habíamos visto la clase de la semana pasada. Este gráfico yo lo puedo usar lo puedo hacer con ggplot2. Voy a ir a hacerlo con ggplot2 a RStudio. Entonces voy a borrar aquí todo. Voy a darle clear all. Lógicamente, bueno, aquí cargo el paquete ggplot2 que ya debe estar instalado. Lo cargo con el comando library y voy a usar este qplot. Vean el gráfico que hace. Es bueno, vamos a ver si yo tengo. No tengo quién es X y Y, perdón. X y Y los había definido aquí. Ok, voy a hacerlo acá. Voy a ponerlo acá. Ok. Aquí. Bueno, voy a definir X y Y, que no los había definido. Este es X, este es Y. Este plot es el plot de R, normal. Voy a hacerlo con el plot de R. Este es el gráfico normal. Ahora cargo ggplot y lo voy a hacer con qplot. Vean la diferencia. Ese es mi gráfico en qplot. El gráfico en qplot es mucho más fino y permite niveles de transparencias, etc. Una serie de cosas que ya vamos a ver. Este sería el mismo gráfico, pero hecho en qplot. Aquí pueden ver la diferencia. Esto es R normal, esto es ggplot. Ok. Bueno, el ggplot entonces tiene una serie de opciones que también en el aula virtual les pusimos un libro entero
sobre la magia de la graficación en ggplot. Ahí pueden investigar montones, vienen montones de opciones. En ggplot hay unos gráficos muy bonitos que se pueden hacer para mapas, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer que desgraciadamente no nos da tiempo, pero que ahí está el material por si quieren explorar un poco más. Entonces ggplot, dice, entre otras cosas, está orientado a trabajar con mucho más datos que el plot. Entonces, por ejemplo, observen acá, esta data, diamonds, que voy a leer, que viene con R, tiene 53.940 filas y 10 variables. Vamos a usar esta tabla. Si le pido el head de diamonds, tiene los quilates, tiene el corte, si es ideal, si es premium, son joyas. Estos son 53.940 diamantes. Entonces aquí está los quilates, el tipo de corte, el color del diamante, la claridad, la profundidad, el table, el precio y las medidas en X, Y, Z. Esta es la tabla de 53.000 diamantes. Si yo ploteo esos 53.000 diamantes usando un plot y ploteo los quilates versus el precio, con un plot clásico de R, se vería así. Ese es un plot clásico de R. Ok, así se ve. Ahora le vamos a dar un plot con ggplot. Entonces le doy un qplot, le digo grafíqueme los quilates versus el precio en la data diamonds. Ok, así se ve el gráfico en qplot. Ok. Bueno, yo lo puedo hacer aquí. Voy para trabajar un poquito más rápido. Acá voy a hacer una muestra. Voy a hacer con sample. Esto quiere decir que extráigame 100 números al azar, 100 filas al azar, 100 números del número de filas de diamonds. Este en el row me da 53.000 y resto, el número de filas. Saco de ahí 100 números y voy a coger la matriz ahora solo con 100 filas. Eso es lo que dice esto. Ven, pero eso tiene 100 por 10. Ahora le voy a decir que me haga un qplot, los quilates versus el precio, data de muestra, que es esto que acabo de sacar acá, de muestra, de 100 elementos. Esto es una manera de sacar una muestra. Son esas 100 filas y acá viene vacío, ¿ve? Entonces no importa qué columnas. Eso me saca 10 filas al azar, 100, perdón, filas al azar de la tabla Diamonds. ¿Y me lo deja dónde? En demuestra. Bueno, aquí entonces le digo que me grafique demuestra el color y el color de acuerdo a la variable color. Recuerden que esta tabla tiene una variable que se llama color. Entonces que me grafique el color de acuerdo al valor que tenga esa variable. Entonces vean que aquí me hizo el gráfico en los diamantes con el color, perdón, ahí para que se vea completo. Y acá me pone estas etiquetas automáticamente sobre el color de los diamantes. Lo hago con ggplot, perfectamente puedo graficar los 53.000 datos, pero lo hago para que se vean un poquito mejor los puntos y para que dure menos el gráfico. Acá le digo shape cut, entonces me grafica la forma del gráfico, los símbolos que usa aquí para graficar el punto de acuerdo al cut, que es el corte del diamante. Recuerden que había una variable acá que se llamaba corte, perdón, acá, corte. Entonces aquí me grafica de acuerdo al corte, ¿ve? Corte pobre, bueno, muy bueno, premium o ideal. Ok. Acá estoy haciendo algo que es muy propio de ggplot, que son las transparencias. Le estoy diciendo que me haga una transparencia de alfa 1 entre 10. Eso quiere decir como un 10% de transparencia. Entonces aquí me hace el gráfico con un 10% de transparencia. Acá me lo hace casi como con un 100% de transparencia. Eso, el alfa quiere decir más o menos eso. No exactamente, pero digamos es el porcentaje o el nivel de transparencia. Ven que aquí estoy graficando todos los diamantes, no la muestra. Entonces eso es para lograr ver como, tratar de ver la cantidad de datos que hay ahí. Acá con 1 entre 200, alfa 1 entre 200, y todavía mayor nivel de transparencia.
Bueno, vamos a hacer otros ejemplos con ggplot para que ir ilustrando cómo se puede usar el comando ggplot. Vamos a usar estos datos que vienen con R, que se llaman mtcars, que son datos sobre vehículos. Es una tabla, una matriz 32 por 11. Aquí estamos viendo el head, la parte de las primeras 6 columnas. Entonces estos son datos de vehículos que vienen a las varias variables. Aquí valga la redundancia, por ejemplo, aquí el número de cilindros. Se me olvida el número de cilindros. El otro es, aquí las traduje al español, el número de marchas, si es manual o automático. Acá el gear, yo le traduje aquí es el número de marchas. Entonces lo que estamos haciendo aquí es 3. El 3 lo traduzco por 3 marchas, el 4 por 4 marchas y el 5 por 5 marchas, etc. Aquí le estoy cambiando las etiquetas a español, solo para tener más claro. Entonces aquí el número de carburadores, una tabla un poquito vieja, todavía los vehículos usaban carburadores. Aquí tenemos el Mazda R4, un Datsun, que ahora es un Nissan, Hornet, etc. Y entonces esta es una tabla, número de cilindros, etc. Vamos a hacer algunos gráficos con este. Vean qué interesante este que estamos viendo en pantalla, que es un gráfico de la distribución de densidad, la función de densidad, de acuerdo a las millas por galón y de acuerdo al número de marchas. Vean. Entonces, gracias a la transparencia se logran ver las 3 funciones de densidad claramente, si no, no se lograrían ver. Entonces aquí le estoy diciendo que me grafique los niveles de consumo, millas por galón, MPG, que sería millas por galón, esta primera variable. ¿En qué datos? En mtcars, geometría, va a usar la función de densidad, por eso es que hace funciones de densidad. Fill, que rellene de acuerdo a gear, o sea, de acuerdo al tipo de marchas. Entonces ven, me rellenan los colores de acuerdo al tipo de marchas. Una transparencia de 0.5, eso es lo que permite ver que se vean las 3 gráficas una detrás de la otra. Sin esta transparencia no se lograría ver. En un gráfico clásico de R esto no se ve, porque lo que queda es la última gráfica que uno hizo, no se ven las de atrás. Gracias a la transparencia sí se logran ver las gráficas de atrás. El título principal, el título del eje X y el título del eje Y. ¿Okay? Entonces, ese es un gráfico muy interesante, muy bonito, que quedan este tipo de gráficos en R. Con ggplot2 es especial en este tipo de gráficos. Bueno, otros gráficos, yo puedo graficar esto de algunas otras maneras. Por ejemplo, con un qplot, grafico la potencia del carro versus la gasolina. Datos en esta tabla de mtcars. Aquí está la forma, el color. El facet quiere decir que va a graficar aquí, vean, cilindros versus número de marchas. Entonces por eso es que aquí me grafican los cuadros. Aquí están caballos de fuerza por millas por hora, que es el gráfico principal. Pero cada uno de estos cuadritos, yo le estoy diciendo con esto facet, que hace el gráfico principal es caballos de fuerza versus millas por hora. Y en cada uno de estos cuadritos separa los cilindros versus el número de marchas. Ven, con este facet. Este es el nivel el tamaño y los títulos del eje X y el eje Y. Entonces me hace este gráfico bastante interesante. Muy bien. Bueno, hay muchos otros gráficos. Ven en qplot. Aquí otro qplot y le paso en geometría boxplot. Entonces vean, estos son unos boxplot hechos con ggplot2 que quedan bastante bonitos también. Bueno, los gráficos en ggplot se pueden personalizar mucho más. Dice, a diferencia de los gráficos de R, los gráficos de ggplot2 no se parametrizan mediante la función par que usaba qplot. Los gráficos en ggplot2 se pueden modificar mediante la función tem.
la cual agrega parámetros a la función qplot. Esta función temp es muy importante. Tenga en cuenta que las funciones en ggplot2 pueden escanearse, pueden encadenarse o ampliarse con el signo más. Esto es lo que les decía yo de las capas. Yo con un símbolo más le puedo agregar capas a un gráfico. Vean acá, por ejemplo, esto es muy importante. Yo puedo dejar un gráfico de ggplot2, aquí hago un gráfico y lo asigno a una variable que se llama gráfico. Entonces hago un gráfico y lo dejo en una variable. Luego este gráfico, voy a graficar este gráfico más un temp. Este temp, lo que yo le estoy diciendo es que me haga el gráfico, pero con un fondo blanco y negro. Entonces hay muchas cosas o capas que se le pueden agregar con el símbolo más. Yo hago un gráfico y después con el símbolo más le voy agregando cosas encima o capas encima. Esa es la idea. Entonces aquí le agrego este gráfico, pero con el fondo blanco y negro. Recuerden que antes este gráfico yo lo hice acá y era con el fondo gris. Al agregarle el temp BW, entonces le estoy diciendo que el fondo es blanco y negro. Ven, entonces ahí le estoy agregando. Ven, acá por ejemplo el mismo gráfico le estoy agregando un temp y lo que le estoy haciendo es títulos a los ejes. Ven, con este axis title y leyenda. Entonces le estoy agregando una leyenda en la posición top. Entonces ven, ahora las leyendas las tengo acá en el top y le estoy agregando un título que van a ir en bold y en itálica, tamaño 12 y color brown. Todo eso se lo agrego a través de la función temp y sumándoselo al gráfico, que es agregándole una capa. Eso agrega estos títulos acá que puse en rojo. Eso es lo que está agregando. Ok. Bueno, así, con estos yo le puedo agregar a un gráfico, hecho un gráfico, puedo seguirle agregando cosas encima. Gráficos de barras y líneas en ggplot. Se pueden hacer gráficos de barras. Vean que aquí yo le digo que haga un qplot de los datos que grafique AES, quiere decir en X va a ir el tipo y en Y el precio. Y le puedo agregar la geometría con este John Bar. Este más, aquí lo que les estoy ilustrando es que yo también lo puedo usar dentro de los parámetros. Recuerden que, perdón que voy para arriba, también en ggplot, igual que en qplot, yo puedo ir poniéndole a la función qplot parámetros. Entonces el más es más usado aquí, a través de temp, pero también yo lo puedo usar aquí internamente, por ejemplo. Acá digamos, acá está el ggplot y acá le sumo, le agrego el tipo, digamos que podría agregarse, lo que les quiero decir, tal vez para explicarme bien, es que esto yo se lo podría agregar vía el parámetro, pero también se lo puedo agregar vía la suma. Hay dos maneras de hacerlo. Eso es lo que les quiero ilustrar. En este momento lo estamos haciendo a través de suma. Hay muchas cosas que se pueden agregar a través de los parámetros, como hicimos al inicio. Ahora, la ventaja de la suma es que yo lo puedo agregar ya en un gráfico hecho, mientras que los parámetros tienen que ser desde el primer gráfico. Y con la suma yo lo puedo agregar posteriormente o como caerle encima o ponerle capas encima. Esa es la ventaja del más. Acá, por ejemplo, ven, yo hago el mismo gráfico y aquí le digo fill de acuerdo al tipo. Entonces, grafique X y fill el color de acuerdo al tipo. Y me pone esta leyenda y me grafican estos colores de acuerdo al tipo. Ok. Y entonces aquí le sigo agregando opciones, ¿verdad? Bueno, muy bien, ahí se las dejo para que las experimenten un poquito. Acá le agregué este recuadro negro a las barras. Eso lo logré con este color black. Aquí que le agregara estas barritas negras. Ven que es distinta que que no tiene la barra negra. Bueno, así le sigo agregando opciones. Por ejemplo acá, para que no... Vamos a ver qué le agregué ahí. Esto, getLine false, ven que lo que hace es quitar este rótulo que había acá.
ya en este gráfico no aparece. Con fill en false. Y así sucesivamente, pues puedo seguir modificando ese gráfico. Le puedo agregar aquí, vean, vía el más, le puedo agregar títulos al eje X, título principal, ven que aquí le estoy agregando este título que dice promedio entre 10 personas, entonces después del más yo le puedo seguir agregando cosas. Entonces hay muchas cosas que yo puedo poner directo en los parámetros o los puedo agregar con el más. La ventaja del más es que una vez el gráfico hecho yo lo puedo, digamos, poner posteriormente. Además, a través del más hay más opciones, hay más cosas que se pueden hacer. Bueno, aquí por ejemplo con el jump line, esto me hace la línea. Este geometry es el tipo aquí por ejemplo le estoy diciendo que sea de un gráfico de barras. Aquí es que sea un gráfico de líneas, de esta línea. Ok, muy bien. Bueno, aquí le estoy diciendo, ven, me hace el gráfico. Después le digo que me haga una geometría tipo línea y geometría puntos. Esto me logra estos dos puntos aquí al inicio y al final. Ok, bueno, ahí yo lo que les recomiendo para que vean todos estos gráficos y jueguen un poco con ellos es que se los lleven a la consola de R y ustedes mismos los reproduzcan, modifiquen un poco los parámetros para que puedan entender qué es lo que hace cada uno de los parámetros. Es la mejor manera de entender bien. Bueno, gráficos con más de dos variables. Por ejemplo, aquí voy a hacer un data frame a mano que tiene tres variables, la variable sexo, la variable tipo, si está haciendo almuerzo, cena, y la variable precio. Entonces me crea esta tablilla de datos. Esta es una tabla de datos con tres variables, sexo, tipo y precio. No tiene etiquetas en el eje X. Entonces el primero es mujer, compró un almuerzo y le costó 5.300 colones. Si a los extranjeros les suena mucho es que nuestro colón no vale mucho. Hombre, cena y casa. Entonces yo puedo decir aquí que me ploté los datos. Ven que me ploté esa matriz de un solo. Y entonces en el eje X va a ir tipo y en el eje Y precio. Ven, tipo y precio. Y luego en la barra me la va a determinar de acuerdo al sexo. Ven, entonces en el almuerzo, entonces me está graficando aquí tres variables al mismo tiempo. Tipo, precio y sexo en un solo gráfico. Entonces, en ggplot yo puedo graficar matrices y hacer combinaciones muy potentes de manera que mezcle varias variables en un solo gráfico, como en este caso. Aquí estoy haciendo lo mismo, pero estoy diciéndole que me haga un gráfico de barras. Entonces me lo representa, pero en gráficos de barras. ¿Ven? Almuerzo y cena, pero en dos gráficos de barras. Hay gente que prefiere así. Yo prefiero así, me parece más claro este gráfico. Ok, muy bien. Y aquí lo que le estoy haciendo es agregándole opciones, por ejemplo, color black, para que haga estos recuadros, etc. Agregarle bordes negros al gráfico que acababa de hacer. Acá le cambio los colores manualmente, ¿ven? Le digo Scale Fill Manual. Aquí, estos yo le pongo los colores, estos son en hexadecimal. Yo le podría poner aquí red y blue si quieren. Estos colores de hexadecimal los pueden buscar en el documento que está en el aula virtual, que es donde vienen toda la gama de colores que uno puede hacer tan finos como uno quiera usando números hexadecimales o también usando nombres. Ven, aquí lo usé así y ven en este gráfico le puse red y blue simplemente, entonces me lo hace en colores red y blue claramente. Pero si yo quiero usar colores más extraños como estos que están aquí, se pueden usar colores hexadecimales. En el documento que está en el aula virtual vienen todos estos códigos por si desean hacer gráficos con colores un poquito más interesantes. Ok, muy bien. Bueno, aquí a este mismo gráfico le agrego, vean, a través del más le agrego título en el eje X, título en el eje Y, título principal y el tema en blanco y negro. Ven, entonces el fondo con este tema en blanco y negro, el fondo ya no queda en gris, que es lo que hace ggplot por defecto, sino que queda en blanco. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna
¿Alguna pregunta o comentario? Ahí lo que les recomiendo es pues travesear, como decimos acá en Costa Rica, un poco con todos esos ejemplos y bueno, luego en la tarea van a tener también que trabajar un poquito. Acá en el aula virtual, entonces como les decía, pueden bajar aquí este documento de colores en R. Lo voy a bajar ahora a ver si me lo baja acá. Acá ven, acá están los colores y su respectivo nombre. Entonces ahí está una gran gama de colores que ustedes pueden usar en R, bien muy bonitos. Ahí están. Entonces, también están estos libros que se llama La Guía de Graficación en R en Microsoft Windows y ggplot, Gráficos elegantes para análisis de datos usando R. Este es un libro muy muy bueno. Entonces pueden bajar esto. Acá está la tarea, entonces que es para de hoy en 8. Y aquí vienen los datos que se ocupan para esa tarea. Ok, muy bien. Entonces ahí les dejo, si hay algunos datos, creo que usamos algunos datos hoy en la presentación que no están acá. Voy a ver si ahora más tarde los agregamos y cualquier cosa, si no, por favor ahí me los piden por el chat. Si quieren reproducir algún gráfico con algún archivo de datos que no está. La mayoría los hicimos con ejemplos que ya vienen en R, pero si ocupan esos datos, por ahí me avisan. Bueno, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Ok, bueno. Entonces, bueno, decirles que tenemos una muy buena asistencia el día de hoy. Decirles que, bueno, les queda una tarea muy bonita para que practiquen gráficos. De hoy en 8 días vamos a trabajar un poco sobre programación R y esperamos también sobre documentos autorreproducibles. Y en la última clase vamos a trabajar también ya unos temas un poquito más avanzados de cómo conectar R con Excel directamente, cómo conectar R directamente con una base de datos. Y nos vamos a concentrar un poquitito también en temas de programación. Ya en las siguientes 2 clases vamos a ver un poquito cómo se hacen funciones en R y cómo se programan ciclos en R, cómo se hace un bloque de decisión if. Básicamente es eso. Tampoco es que nos queremos hacer expertos en programación, pero sí queremos aprender un poquito a manipular datos, a poder manipular nuestros datos para hacer gráficos y hacer análisis de datos. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, o comentario. Si no, pues agradecerles el habernos atendido y escuchado el día de hoy. Y nos veríamos de hoy en 8 días a la misma hora. Entonces, un gusto haberlos visto. Muy buenas tardes y nos vemos dentro de 8 días. Cualquier duda, como siempre, en el chat, ahí estaremos atendiendo dudas y consultas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.